Ahí va pues para que se les quite el río delirio. Aguizotes, la banda más representativa del metal progresivo en Nicaragua, ha regresado después de 10 años de ausencia. Aquí te dejo los detalles de este brutal reencuentro. Yo soy Chris Castillo y te invito a que des like, te suscribas y compartas este video con todos tus brothers. ¡Yeah! Genial, me parece genial. Yo creo que la gente está necesitada de volver a escuchar buena música y sobre todo es, en cierto modo, el regreso de la vieja escuela a los escenarios, volver a tocar en lugares, volver a hacer conciertos, a lo mejor hacer canciones nuevas, hacer covers, tocar cosas que queríamos, no lo sé, pero es la primera vez que tocamos juntos en casi 12 años. Alianza Francesa, creo que ese fue el último al que yo fui. Miento, el último fue en un lugar que antes le llamaban Traffic Bar, que estaba allá por la rotonda universitaria con Vortex. Con Vortex cuando estaban empezando a grabar su disco, los majes. Ese fue el último concierto que tuve con Aguizote. Ya después pasamos inactivo y ya después pues me fui. Me fui porque yo además trabajaba con otra banda y así, y estaba estudiando en el conservatorio y hubo algunos asuntos personales, entonces, ya se hizo un rollo, entonces sacrifiqué la banda en cierto modo. En Aguizate. Uy, hace como 20 años, en la uni 2002. Aguizate era parte de la extensión cultural en la uni, pero no teníamos nombre. No teníamos nombre y tocábamos mayormente rock clásico, o sea, Black Sabbath, Led Zeppelin, hasta versiones locas de Madonna en punk tocábamos, me acuerdo, Papa Don't Preach, que era la versión de la Kelly Osbourne, Rata Blanca, Mago de Oz, que era lo que estaba de moda en aquel entonces. Pero por alguna razón, pues, las cosas se fueron dando de modo de que el grupo ya se fue cohesionando más. Y ya empezábamos dejar de hacer covers y empezamos a hacer nuestras rolas propias. Durante ese tiempo tal vez sería 1 año y medio, tal vez. Ya en 2004 ya teníamos las primeras canciones. Ya estábamos saliendo de la extensión cultural de la UNI y estábamos volando solos. Y ya pues ya teníamos un nombre, ya teníamos una alineación en aquel momento. Todavía me acuerdo de la alineación, a ver quiénes eran los primeros. Es más, Alfredo no era bajista, era baterista. Bajista para el 2004 era Rudy. Hasta un amigo que se llama Derek pasó por el bajo, que es un maestro de música. Luego se quedó Rudy ya en la alineación entre el 2004 y 2006. Alfredo, Jerry Lozano, Edgar Cepeda. Hasta tuvimos una baterista mujer que se llama Karen. Luego entró Vicente como tecladista y después que se fue Yerin, porque él también tenía su proyecto aparte, un proyecto de rock progresivo cristiano que era Gólgota, entró un brother que se llama Alfredo Arauz, hasta Eduardo Cediles, el bajista de Necrosis, pasó como guitarrista, hasta que finalmente, y en la definitiva, el zurdo, bueno, Jorge Morales también. Jorge Morales es fundador de Aguizote porque él estudiaba en la uni. Pero como Jorge le dio más prioridad a la carrera y en alguna medida a su familia también, porque tenía al niño chiquito, el mayor, que ahora ya es grande, pues, en cierto modo, él ya no estaba tan presente como músico, pero sí en otras cosas. O sea, él fue el que nos ayudó a grabar el EP de Catalepsia. De vez en cuando tocaba con nosotros, y así. Entonces, la alineación que todo el mundo conoce de Aguizote es la que van a ver este sábado. Alfredo en el bajo, Edgar el chele en la guitarra rítmica,
a veces líder, el zurdo, como guitarra solista, mi persona, de los recién llegados, pues que nos va a acompañar Memo en la batería, y Cancino, pues que está como tecladista invitado, porque el tecladista nuestro, pues, oye, se fue. Fíjate que en realidad fueron surgiendo las canciones, y luego cuando ya teníamos como un puñado, fue saliendo la oportunidad de irla grabando. Pero si te soy honesta, hay detalles de los que ya no me acuerdo tanto. Creo que más bien se dio producto de los mismos acontecimientos que se iban presentando, como cuando le abrimos a Paul Di'Anno, el ex vocalista de Iron Maiden, y luego otras personas pues adyacentes al grupo nos propusieron grabar y por ahí se fue dando la oportunidad. En ese entonces entró como baterista Jorge Lazo, y el chaval pues era bueno y tenía ideas, incluso hasta llegó a componer canciones con nosotros, y la banda fue tomando mucho más forma y mucho más cohesión. Ya para entre 2005 y 2006, yo digo que fue como lo que mejor hicimos en Aguizote, 2005, 2006, 2007. Y en ese periodo fue que se grabó Catalepsia. Y Jorge luego, me acuerdo que con la ayuda de su papá, compró un programa de grabación profesional y empezamos a grabar canciones hasta que completamos 7. ¿Y sabes cómo la grabamos? En medio de los cortes de luz. O sea, por ejemplo, un día yo no podía ir porque ese día tocaba corte en mi reparto donde yo vivía. Luego tocaba donde Jorge, que era donde grabábamos, y donde mí había, y así, o donde los otros no había, y era un solo despelote para aquel entonces. Pero lo que hacíamos era que, por ejemplo, generalmente grabábamos los fines de semana o por las noches. Y así se armó el EP hasta que quedó. Luego hubo otra gente que ayudó pues a armarlo, a ponerle portada. Me acuerdo que se hizo un concierto, todavía me acuerdo de la curva para el lanzamiento, Muertos en Vivo. Y en octubre, el mero día los Aguizote, creo, que es el último viernes de octubre. Delirio surgió en la casa de Yeril, fíjate. Delirio es una pieza que empezaron, creo que la empezó Yeril con Alfredo, Edgar. Y, ok, Yeril proviene de una familia cristiana. Y creo que su mamá o su hermana, creo que su mamá, ella tenía un libro de poemas cristianos. Y yo recientemente estaba pasando por una situación horrible, que la mayoría no la sabe, y era que había pasado de un 60% de visión a un 20%. Perdí la visión en mi ojo derecho, o sea, tengo lo que se llama un daño macular, y eso me quitó la visión central, y por lo tanto dejó de ser mi ojo dominante. Estaba pasando por una situación horrible, casi depresiva, pero no había tiempo para mostrarle a nadie que te sentías así. Pero cuando empezaron a hacer la base musical, yo leí el libro, pero yo no sentía lo mismo que el libro me mostraba. O sea, el libro de poemas me mostraba la devoción por Dios y la perspectiva que la escritora tenía hacia Dios. Yo más bien me sentía como incómoda, porque yo me sentía en una situación completamente contraria. Pero de pronto tomé una hoja y empecé a escribir. Empecé a escribir lo que yo sentía en ese momento. Me sentía triste y no hallaba a quién contárselo. Entonces, Delirio, de cierto modo, es una conversación con Dios, bajo mi perspectiva de aquel momento. De una perspectiva casi atea, pues, porque es una etapa que todos pasamos. Todos pasamos porque todos tenemos preguntas existenciales, todos tenemos cuestionamientos hacia la religión. Pasé por la situación de que me dijeron que yo había perdido a mi hijo porque era un castigo de Dios por oír rock, ¿entendés? O por sentir distinto o pensar distinto. O sea, nunca
fui precisamente una persona de lo más formal o de lo más normal. Siempre tuve algo diferente, o siempre me persiguió algo diferente, para bien o para mal. Entonces, así fue como salió la letra de Delirio. La fe es una palabra guardada en el rincón de mis arcaicos recuerdos. La vida me la arrancó de las manos y ahora no sé dónde encontrarla, no. Y dime tú, que llevas tiempo de andar, que me hace falta para no ser vencida por el destino. ¿Cuándo acabará este absurdo camino? Si yo quiero ver el día llegar. O sea, fue un cambio súper brutal. De la noche a la mañana me convertí en una persona, no que tuve una buena vista, pues, pero de un día para otro me convertí en una persona con baja visión, pero yo no sabía de qué se trataba, cómo era. O sea, tenía 25 años y recuerdo que me tuve que acostumbrar al proceso yo sola. O sea, cuando yo fui al médico, el daño era irreversible, inesperado, era todo, y así tuve que intentar terminar la carrera. En ese entonces era estudiante de periodismo, fíjate, pero obviamente me ganó mi vocación musical y terminé estudiando canto lírico en el Conservatorio de Lupoli. Completé la carrera así, con baja visión. Lastimosamente aquí dentro de los recintos universitarios no hay herramientas para enseñar a las personas con discapacidad visual como yo. Y con el paso del tiempo he ido descubriendo qué son las discapacidades visuales. También me fue avanzando la enfermedad y hace como ya mucho después de Aguizote, fui descubriendo lo que yo padezco pues actualmente. Y ya volviendo a Delirio, te cuento que no se iba a llamar así al inicio. La escribí pues como para junio del 2004. Y para esa época había un concurso de una empresa que vendía una gaseosa. Y era la batalla de las bandas, creo. Y nosotros fuimos con ese tema propio. Me acuerdo que todo el mundo se quedó impresionado por el nivel interpretativo de la banda, pero no fue suficiente para que pasáramos por aquello de que muchas veces buscan una tendencia, buscan una imagen. Y, o sea, fue como nuestro primer choque con el camino, ¿no? Entonces, híjole, a seguir adelante y a trabajar, y así fue como fueron apareciendo las demás canciones. Delirio no se llamaba Delirio en aquel entonces, se llamaba Solsticio de Invierno, porque vos sabes que en junio se da el solsticio de invierno para nosotros y el solsticio de verano en el otro lado del planeta. Entonces, al final, por alguna razón, no me acuerdo quién de todos fue el que decidió ponerle Delirio. Creo que yo misma al leer la letra y descubrir que, oye, que era una conversación con el de ahí arriba, pues, y estaba fiera. Pero luego, con el paso del tiempo, nunca se me ocurrió de que a la gente le iba a calar tanto y que se iban a identificar tanto con esa canción. Porque casualmente yo creo que todos pasamos por ese periodo en que nos cuestionamos un montón de cosas y la existencia de Dios o si nosotros creemos, oye, ¿dónde está? Como que a veces no nos escuchás, ¿qué onda? Entonces más o menos de eso se trata, o sea, se trata de alguien que está en un punto en el que tocaste fondo y todo se te va al cuerno, pero sentís en el fondo que él es tu alternativa todavía para seguirle. De eso se trata. Para mí es una letra personal. Fue pasando el tiempo y que después que salí de Aguizote y trabajé en otros proyectos, trabajé con diferentes artistas, empecé a ver que la gente siempre se acordaba de mí y dije yo, uy, qué bonito, qué salvaje, que la gente te recuerde con cariño. O sea, en un principio lo ves como
un estigma, o sea, que la gente te recuerda a Huizote, y no precisamente por si estuviste en otra banda o no, o sea, ¿por qué? Porque Huizote fue como, no fue mi primer parada, fue como mi segunda oportunidad. La primera fue Cripta, pero allá en Estelí, cuando vivía allá, yo fui fundadora de Cripta, fui vocalista de Cripta, pero, o sea, ahora ya no me duele decirlo. Ellos me echaron de la banda porque me consideraban una persona fea pese a mi talento. Fea, lenta y mongola. O sea, ya a estas alturas ya no me duele como antes. Que me sentía mal y me sentía deprimida por algo que para mí hoy en día es tonto. Mientras que Huizote no, o sea, Huizote es algo que empecé con un colectivo y que fue de todo. Y sobre todo porque no es algo que yo voy a decir, Huizote yo lo hice. No, no es cierto. Lo hicimos un grupo de personas que pasaron, unos se quedaron, otros se quedaron como una estación ocasionalmente, otros se quedaron en un periodo, otros emigraron, hasta que por fin la banda se hizo y es lo que es. Fue lo que fue y es lo que es, y ahora que nos volvemos a reencontrar y que tenemos ganas de tocar, creo que nos mueve la necesidad de volver a hacer arte. O sea, si vos te fijas, todo alrededor es cochinada. O sea, todo es cochinada, no hay nada artístico, todo es, por poner algo, pues, que hasta puede estar fuera del contexto, pero es así. Hipersexualización hacia los chavalitos, las chavalitas, todas las letras de las canciones, si a eso se le puede llamar canciones, dentro del espectro de la música o industria pop, son irrespetuosas hacia las mujeres. No encontrás nada artístico y aparentemente la escena del rock, por lo menos aquí, parece muerta. Yo sé que hay bandas y todo, pero una banda que se plante y diga, oye, quiero hacer esto, tengo rato que no la veo. Entonces yo siento que volver a tocar con Huizote, en un principio, digo yo, será una sola vez, pues por reencuentro. Pero a mí me cuadraría que si este reencuentro sale tuani, seguirla hasta donde nosotros podamos. O sea, estamos en una edad ya madura, en que cada quien está, en lo que logró hacer. Pero musicalmente siempre nos une esa onda de hacer cosas de cachimba. Que vayan al concierto este 29 de julio en Rock House Bar. Lo estoy diciendo correctamente. Sí. A partir de las 7, creo. Y si no, se van a la viñeta, si me equivoco. Miren, yo con la edad me he vuelto más despistada, un poquito más lerda. O sea, si alguien me llama, ¿qué onda? No lo voy a ver. No lo voy a ver, o sea, hoy en día reconozco a las personas por la voz. Y wow, he tenido tantos cambios, pero para bien, mi voz todavía está ahí. Para hacer de esa noche algo fiera, pues que se la pasen bien, que se lleven un recuerdo súper bonito y disfrutar del rock. Gracias.